La verdad es solo una. Los sabios, los rishis, la llaman por muchos nombres. Esta preciosa frase que os acabo de leer es del Rig Veda, del hinduismo, antes del hinduismo, perdón, de los Vedas. Y siglos más tarde, Ramakrishna Paramahansa se la expresará diciendo que Dios es uno, muchos sus nombres. Y esta frase de la verdad es solo una y se llama por diferentes nombres, creo que contiene el germen de la no dualidad de la Advaita Vedanta. Soy Pedro Noney, estoy haciendo una serie de vídeos intentando buscar ese hilo conductor, ese hilo áureo de la Advaita Vedanta en la historia espiritual de la humanidad. He traducido ya dos versiones del Bhagavad Gita, una es esta, lo tenéis en Amazon, que incluye la versión de Gandhi, que traducía al español del Gita, y además he traducido toda la obra de Vivekananda. La verdad es solo una, los sabios la llaman por muchos nombres. Contiene tanta sabiduría que puede ser, seguramente, como os he dicho, el germen de ese hilo áureo de la no dualidad. Es impresionante reflexionar sobre la importancia de esta frase, que afirma que Dios es uno, pero es llamado de diferentes formas. Es una de las primeras frases sobre la no dualidad de la historia de la humanidad y fue escrita quizás hace unos 3000 años, muchísimo antes que nacieran Krishna, Buda, Lao Tse, Jesús o Mahoma. Esta frase es la semilla de la armonía entre religiones. Siglos más tarde la veremos en el Bhagavad Gita y los Upanishads, después en Adi Shankara, y en el siglo XIX el Sri Ramakrishna Paramahansa enunciará el principio de armonía de religiones. Y el origen de todo esto, de ese todo no dualismo, todo ese Advaita que vemos, yo creo, y que se ha expandido en el mundo, como explico en otros vídeos, está en esta famosa frase. Os voy a leer la frase completa, que es del Rig Veda. Decía, llaman a Indra, a Mitra, a Varuna y a Agni, y también al celestial, al noble alado Garatutman, perdón. Lo que es uno, los sabios lo llaman de muchas formas. Lo llaman Agni, Yama, Matalisvan. Este verso, como os decía, aparece en el Rig Veda y es un himno del sabio Dirgatamas, el de larga oscuridad, o es un rishi ciego que puede ver con la mente. Es decir, hay una realidad absoluta, un sat, una existencia, el ser puro, que posteriormente será llamado Brahman, Nirguna Brahman en el Advaita. Estos dioses que hemos visto en el verso, Indra representa la fuerza, Mitra la amistad, Varuna el orden cósmico y Agni el fuego o la transformación. Son expresiones, aspectos o funciones de esa misma realidad absoluta, es decir, nombres y formas. Los sabios, al percibirla desde diferentes experiencias, la nombran de formas diversas, pero todos estos nombres representan al mismo y único Dios, el único sin Dios. Es el primer principio de tolerancia religiosa de la humanidad y el pilar del pluralismo espiritual hindú que está en su ADN, así como de muchas corrientes modernas del diálogo entre religiones. Es el fundamento del concepto de que no todas las religiones son iguales, sino que la verdad trasciende los nombres y formas y puede ser abordada por diferentes caminos, todos ellos válidos. Siglos más tarde lo encontramos así expresado en el Bhagavad Gita, en donde Krishna dice, quien quiera que venga a mí a través de cualquier camino, cualquier forma, yo le correspondo. Todos los hombres siguen caminos que al final conducen a mí. Siglos más tarde, Shankara lo expresó así. Brahman es lo único real, el mundo es ilusión maya, el alma individual, el jiva, no es diferente de Brahman, es decir, tú eres Dios, uno de los grandes Mahavakyas de los Upanishads. Y en el siglo XIX, Ramakrishna, el profeta de la armonía entre religiones, realizará a Dios siguiendo diferentes caminos. Pensar que él primero experimentó con las vías duales y no duales del hinduismo y realizó que eran caminos y que por las dos se realizaba Dios. Después experimentó con el Islam y después con el cristianismo y también realizó a Dios. Y es su famosa frase. Y dice, se me reveló el mismo Dios ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva
el consumador. Y os leo una reflexión un poco larga de Ramakrishna, pero nos va a ayudar a entender mucho el significado de esta frase. Ramakrishna decía, el poder primordial está siempre en juego. Crea, preserva y destruye como si estuviera jugando. Este poder es llamado Kali. Realmente Kali es Brahman y Brahman realmente es Kali. Es una y la misma realidad. Cuando pensamos en ello como inactivo, es decir, ajeno a los actos de creación, preservación y destrucción, entonces lo llamamos Brahman. Pero cuando está ocupado en estas actividades, entonces lo llamamos Kali o Shakti. La realidad es una y la misma. La diferencia está en el nombre y la forma. Es como el agua, llamada en diferentes idiomas por diferentes nombres, tales como Yal, Pani, etc. Del mismo modo, algunos llaman a la realidad Alá, algunos Dios, otros Brahman, algunos Kali y otros les dan nombres tales como Rama, Jesús, Durga o Hari. Increíble las reflexiones para mí, por lo menos, de Ramakrishna, y recordar que él decía, Dios es uno, pero sus nombres son muchas. Me he olvidado de presentaros a una foto de Sri Ramakrishna, que era considerado como por Gandhi o por Aurobindo, Roman Roland, como una encarnación de la divinidad. Y de hecho es la única foto que tenemos en la historia de una encarnación. Cada uno puede pensar lo que quiera al respecto. Su discípulo fue Swami Vivekananda, que fue quien introdujo el Vedanta en Occidente. Vivekananda llevó este mensaje de Ramakrishna, al mundo entero en el Parlamento de las Religiones que se celebró en Chicago en 1893 y en sus enseñanzas posteriores. Hizo muchos ensayos, fantásticos ensayos. Estoy enamorado de uno, es el Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, y os recuerdo que he traducido prácticamente toda la obra de Vivekananda del inglés al español. Y estas enseñanzas que impartía Vivekananda fueron: todas las religiones son caminos válidos hacia la misma meta, como diferentes ríos que desembocan en el mismo océano. Para Vivekananda, la armonía religiosa y la unidad subyacente de todas las fes radicaba en esta enseñanza. En su discurso inaugural del 11 de septiembre de 1893 dijo, y os leo, me enorgullece pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo la tolerancia y la aceptación universal. No solo creemos en la tolerancia universal, sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas. Y en otros momentos de su charla en el Parlamento y también en las obras que escribió, enfatizó que todas las religiones son expresiones válidas de la misma verdad última. Vivekananda explicó que aunque las formas, nombres y rituales difieran, como los ríos que llegan al mismo océano, el núcleo es idéntico, la realización de Dios, Brahman, de la conciencia pura. Y Vivekananda continuaba así el discurso del Parlamento de las Religiones. Desde el fetichismo más bajo hasta el absolutismo más alto, todos son intentos válidos del alma humana por captar y realizar el infinito. Vivekananda veía esta verdad védica como la solución a los conflictos religiosos. No hay que convertir a nadie, sino reconocer que cada camino genuino lleva al mismo destino. Como dijo en otra ocasión, y en referencia a este vídeo, la verdad es única, aunque se exprese en diferentes lenguajes. Perdón. Vivekananda fue el puente perfecto entre la antigua sabiduría de los rishis y el mundo moderno. Recordar que uno de los méritos de Vivekananda fue sabernos explicarnos en terminología occidental la compleja sabiduría del Vedanta. Gracias a él, la idea esta de unidad en la diversidad, uno de los leitmotivs del Vedanta, se difundió globalmente y sigue inspirando a millones de personas, incluyendo a figuras como Swami Sarvapriyananda, que es hoy en día seguramente una de las personas que más sabe del Advaita Vedanta. Es el monje residente de la Sociedad Vedanta de Nueva York que precisamente fundó Vivekananda. En esencia, para Vivekananda, esta frase no solo era poesía antigua, era la clave para la armonía mundial, la tolerancia verdadera y la libertad espiritual. Recuerda, medita sobre esta frase, la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras. Muchísimas gracias. Si te gusta este vídeo, dale un like y compártelo o haz lo que quieras, evidentemente. Muchísimas gracias. Namaste.